Cuando mi papá explotó y me dijo que no estaba invitada a Navidad este año, tranquilamente le devolví los $8,000 que le había enviado y cancelé su reservación en el chalet. Por la mañana, tenía 31 llamadas perdidas y un mensaje que me hizo reír. La mujer del banco dijo, alerta de fraude, como la mayoría de la gente dice el nombre de alguien. Plano, profesional, ya a medio camino de la siguiente frase. Y me tomó 3 segundos completos entender que estaba hablando de mi cuenta, no de la de un desconocido. Alguien intentó hacer una reservación usando los datos de su tarjeta esta mañana, dijo ella. El sistema lo marcó porque el nombre de facturación registrado no coincide con el titular de la tarjeta. Lo tengo registrado como una pausa, papeles moviéndose en su lado. Grant Whitlock. ¿Ese nombre le dice algo? Para mí, lo significaba todo. Era el nombre de mi padre, en mi tarjeta, en un chalet que él había intentado reservar 4 días después de decirme que no era bienvenida en Navidad. Me senté lentamente en el banco de mi cocina. Presioné el teléfono tan fuerte contra mi oído que dejaría una marca, y dije, muy calmada, que sí, ese nombre significaba algo para mí. Y no lo había autorizado. Aún no lo sabía, sentada ahí en calcetas a las 9:12 de la mañana un martes, pero esa llamada fue el momento en que esto dejó de ser una discusión familiar que podía absorber en silencio, de la misma manera en que había absorbido todo lo demás en silencio durante 31 años. Para entender cómo una alerta de fraude terminó con el nombre de mi papá, tienes que regresar 4 días atrás a una sala llena de cajas de Navidad y a la frase exacta que lo inició todo. Para entonces, había sido actuario en la misma compañía de seguros durante 8 años. Ese tipo de trabajo que te entrena para pensar en probabilidades y rastros documentales, sin siquiera proponérselo. Empiezas a notar patrones en tu propia vida de la misma manera en que los notas en un modelo de riesgo, quieras o no. Vivía sola en un departamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad, lo suficientemente cerca de mis padres como para que durante casi una década yo fuera la respuesta predeterminada a la pregunta de quién va a llevar a la abuela a su cita con el cardiólogo. También, sin haberlo decidido nunca del todo, me convertí en la línea de crédito silenciosa de la familia. No oficialmente, nadie lo llamaba así, pero fui yo quien cubrió el depósito del primer departamento de mi hermana Ingrid. Yo quien silenciosamente pagó el saldo del crucero de aniversario de mis padres 2 años antes, cuando la tarjeta que usó mi papá fue rechazada en el muelle y él se rió diciendo que era un error del banco frente a toda la familia extendida. Hubo un año en que pagué la reparación del auto de Ingrid después de que ella les dijo a nuestros papás que ya estaba resuelto. Y el año anterior, cuando discretamente pagué al servicio de catering en los 50 años de mi mamá, después de que el cheque de depósito que escribió mi papá rebotó 2 veces. Nunca se planteó como un préstamo, simplemente era lo que yo hacía. Como en algunas familias hay un hermano que es bueno arreglando computadoras y siempre le dan todas las laptops en cada festividad. Excepto que, al parecer, lo que yo sabía hacer era desaparecerme entre los números para que nadie tuviera que decir mi nombre en voz alta cuando llegaba la hora de pagar la cuenta. Había pagado la reservación del chalet de la misma manera, $8,000, reservados a mi nombre y con mi tarjeta, porque el crédito de mi papá para ese entonces ya estaba tan limitado que el resort no le mantenía la reservación a su nombre sin un depósito que él no tenía. En acción de gracias, él le contó a todos que había encontrado una gran oferta para el lugar, describiendo la negociación con tanto detalle que mi primo le pidió el contacto del agente de reservaciones. Nadie lo corrigió. Yo tampoco. Me decía a mí misma que no importaba quién se llevara el crédito, mientras todos la pasaran bien. Esa semana, mi departamento olía a la vela de canela que encendía cada diciembre, más por costumbre que por verdadero gusto por el aroma. Y recuerdo estar de pie en mi cocina la noche antes de esa cena de jueves, escuchando a medias un podcast sobre modelos actuariales de riesgo, pensando con algo parecido a la satisfacción que, por fin, este año las fiestas iban a ser tranquilas. Ese jueves, estaba a la mitad de desempacar una caja de adornos en la casa de mis papás. A mi mamá le gustaba que la ayudaran a decorar la semana antes de Navidad, y a mí me gustaba sentirme útil, lo cual ahora sé que no es exactamente lo mismo. Cuando mi papá dejó su copa de vino y me dijo sin rodeos que este año no me invitarían, solo familia, sería menos estresante sin mí. Mi hermana sonrió con suficiencia desde el sillón, como si hubiera estado esperando ese momento. Mi mamá me dio esa mirada suave y compasiva que usaba siempre que quería que la habitación se quedara en silencio. Al principio no entendí. De hecho, le pedí que lo repitiera. Claro, pensé que había escuchado mal por el sonido del cúter en mi mano. Me escuchaste, dijo él, girando su copa de nuevo sin inmutarse. Será solo para la familia, menos estresante sin ti. Soy familia, dije, lo cual sentí que no debería haber tenido que decir, y aún así resonó en la habitación como si fuera necesario. No hagas una escena, Travis, dijo Ingrid desde el sofá, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Papá solo quiere paz y tranquilidad. Quizás sea lo mejor, querido, añadió mi madre, más suave. Ese tipo de suavidad que en realidad solo es controlar el volumen. Queremos armonía este año. Intenté una vez más, les dije tan calmadamente como pude, que no entendía qué había hecho para merecer ser excluido de la celebración de mi propia familia. Que si había algo específico que había hecho mal, preferiría escucharlo a tener que adivinarlo. Mi padre simplemente dio otro sorbo a su vino y dijo que la conversación había terminado, que ya había tomado su decisión, y que seguir insistiendo solo probaría su punto sobre lo difícil que podía ser. Me quedé ahí un momento más, esperando que alguien en esa habitación, mi madre, mi hermana, quien fuera, dijera algo diferente. Nadie lo hizo, no discutí más. Dejé la caja, asentí una vez y salí hacia mi auto en el frío, y para cuando llegué a casa, recordé algo que al parecer ellos no. El chalet estaba a mi nombre. Primero cancelaría y luego pensaría, lo cual no era propio de mí. Yo era una persona que siempre hacía
cuentas antes de mover dinero, siempre, en cada parte de mi vida, excepto, al parecer, en esta. Abrí la confirmación en mi laptop, encontré el enlace de cancelación oculto tras 3 menús y seguí el proceso de reembolso con las manos que no me dejaban de temblar. El dinero regresó a mi cuenta unos minutos después exactamente de la misma manera en que se había ido 4 meses antes. $8,000, limpios, documentados, míos otra vez. Me dije a mí misma que ahí terminaba todo, que ya había dejado claro mi punto, en silencio, sin hacer una escena, y que lo que siguiera sería solo una conversación breve y incómoda, nada más. Esa fue la primera justificación, y duró exactamente lo que tardó mi teléfono en empezar a vibrar a la mañana siguiente. Para cuando desperté, había 31 llamadas perdidas acumuladas en la pantalla de bloqueo y una serie de mensajes de voz que se volvían cada vez menos controlados. El primero era de mi papá. Tenso, cortante. Travis, hubo un error. El chalet no aparece en mi cuenta. Llámalos, arréglalo. El segundo, más enojado. Sin saludo. Esto no es gracioso. Deshazlo de inmediato. El último, justo antes de las 7 a.m. Su voz se volvió aguda y furiosa de una manera que solo había escuchado unas 3 veces en toda mi vida. Me has avergonzado, Travis. Arregla esto, ahora. Lo avergoncé, no lo lastimé, no un. Lo siento por haberte dejado fuera. Solo la herida que realmente importaba. Su imagen, frente a los amigos de negocios y familiares lejanos a los que ya les había estado presumiendo sobre la gran oferta que había conseguido. Me dije a mí misma que dejaría pasar un día antes de responder. Que reaccionar de inmediato solo probaría que era tan reactiva como siempre me acusaban de ser. Racionalización número 2. Al mediodía, Ingrid me mandó un mensaje. ¿En serio vas a hacer esto? Todas mis amigas saben del chalet. Me estás arruinando la Navidad. Lo leí 2 veces y no respondí. El silencio, estaba aprendiendo, era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber respondido. Mi mamá apareció en mi departamento 2 noches después, entrando con una llave de repuesto que no sabía que todavía tenía, llevando una cacerola como si fuera una ofrenda. La puso en mi encimera sin preguntar, el olor llenando la cocina antes de que cualquiera de las dos dijera algo de verdad. Había preparado el mismo platillo de pollo con arroz que hacía cada vez que necesitaba limar asperezas desde que yo era adolescente. Reconocí el mismo platón de cerámica con una esquina astillada de otra docena de disculpas que nunca usaron realmente la palabra. Travis, dijo ella, con esa voz suave y razonable que usaba cuando quería ser la única persona razonable en la habitación. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Tu padre no quiso decir que no estabas invitado. Por supuesto que lo estás, pero si arreglas este lío del chalet, ayudaría a que todos lo superaran. Su reputación está en juego con sus amigos. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Su sonrisa se tensó y dejó ver un filo debajo. Entonces harás las cosas muy difíciles para esta familia. ¿Quieres arruinarle la Navidad a tu hermana? Como siempre, Ingrid. Me di cuenta, estando ahí, que era exactamente la misma estructura de frase que mi mamá usó conmigo cuando tenía 11 años, cuando quería ir a la fiesta de cumpleaños de una amiga en vez de al recital de baile de Ingrid. ¿Quieres arruinarle esto a tu hermana? Una frase diseñada para que mis necesidades parecieran egoístas por defecto, sin importar cuáles fueran. Recordé estar casi en el mismo lugar en la cocina de nuestra infancia, 20 años antes, escuchando esa misma frase por primera vez y sintiendo la misma sensación de aplastamiento que sentía ahora, como si mis propias preferencias simplemente no contaran como datos dignos de ser incluidos en la decisión. Le pregunté en voz baja si antes de esta noche ella sabía que papá le había dicho a todos que el trato del chalet era algo que él mismo había encontrado. Ella dudó medio segundo de más antes de decir que no recordaba los detalles, lo cual, para ese entonces yo entendía, era su manera particular de decir que sí, sin tener que cargar con el peso de admitirlo. La acompañé hasta la puerta sin decir nada más. Esa fue la racionalización número 3, disfrazada de autocontrol. Me dije a mí misma que mantenerme tranquila y en silencio era lo mismo que defender mi postura. No lo era, todavía no, pero era lo suficientemente parecido como para ayudarme a pasar la noche. Mi papá vino 2 noches después de eso, sin cazuela, solo un saco bien planchado y una botella de vino que nunca abrió. Se quedó en mi cocina con ese encanto especial que reservaba para clientes y parientes difíciles. Esa versión de él que podía hacer que una disculpa sonara como un favor que te estaba haciendo. Elogió el departamento, algo que no había hecho en los 2 años que llevaba viviendo ahí, y puso el vino en mi barra como si estuviera montando una escena que había ensayado camino a mi casa. Escucha, dijo con suavidad, sobre la otra noche. Fui duro, pero puedes arreglar esto. Vuelve a reservar el chalet, usa tu tarjeta, mi nombre en el registro como antes. A cambio, hablaremos de involucrarte más en las decisiones familiares de ahora en adelante. Eso es lo que quieres, ¿no? Dejé que el silencio se alargara más de lo que resultaba cómodo, observando cómo su sonrisa temblaba en las comisuras mientras esperaba que yo lo llenara como siempre lo había hecho. Le pregunté con calma qué quería decir exactamente con involucrarme más, si eso significaba un verdadero lugar en la mesa que él imaginaba que existía, o solo volver a asociar mi número de tarjeta a eso. No respondió directamente a eso. Entonces, déjame ver si entiendo bien, dije finalmente. Me quitaste la invitación.
Luego reescribiste lo que pasó para que pareciera que yo fui la que se echó para atrás. Y ahora quieres que gaste otros $8,000 para que Ingrid no quede mal frente a sus amigas. Se trata de la unidad familiar. Soltó de golpe, perdiendo el encanto rápidamente, como siempre pasaba en cuanto dejaba de funcionar. Si te niegas, no esperes que estemos ahí cuando nos necesites. Nunca estuvieron ahí cuando los necesité, dije. Salió más bajo de lo que esperaba y más cierto de lo que me había permitido decir en voz alta en años. Pensé, mientras estaba ahí, en el año en que me rompí la muñeca esquiando y yo misma me llevé a urgencias, porque él estaba en una cena con un cliente que no podía reprogramar. Y el año en que mi empresa me despidió durante una ronda de recortes de personal, y él preguntó, lo primero, si eso afectaría su invitación a la fiesta de Año Nuevo en la azotea de mi edificio. Su mandíbula se tensó, volvió a tomar el vino de la barra, como si incluso dejarlo ahí ahora fuera como darme algo. Se fue sin decir otra palabra. Me dije a mí misma mientras veía su auto salir del estacionamiento que probablemente esto era lo último. Racionalización número 4, y la que menos duró de todas. Duró exactamente 2 días hasta que el banco llamó. Dana Okafor se presentó como investigadora principal de fraudes, con 11 años en la división. Una vez que me transfirieron de la línea general de atención esa mañana de martes, ella tenía la paciencia específica de alguien que ya había guiado a 100 clientes por exactamente esta conversación y que había dejado de sorprenderse por cualquier versión de la misma. Quiero explicarte qué fue lo que activó la alerta, dijo. Alguien intentó usar los datos guardados de tu tarjeta para hacer una reservación mencionó el resort de Cabañas, esta mañana a las 8:47. El sistema lo detectó porque el nombre de facturación proporcionado, Grant Whitlock, no coincide con el titular de la cuenta registrado. Ese tipo de discrepancia normalmente significa que es un usuario autorizado que no tenemos registrado o algo que debemos tomar en serio. ¿Cuál es el caso? Le dije la verdad. Mi padre, a quien no había autorizado para usar mi tarjeta, parecía haber intentado volver a reservar exactamente la misma reservación que yo había cancelado 4 días antes, usando los datos guardados. Él no debería haber tenido acceso a esos datos en absoluto, a menos que los hubiera sacado de un correo de confirmación antiguo o de un autocompletado guardado en una computadora familiar compartida. Yo la había usado en su casa más de una vez a lo largo de los años. Eso es fraude relacionado con la identidad, sin importar la relación, dijo Dana, sin mala intención. Estoy obligada a marcarlo así internamente, y te recomendaría que presentes una denuncia ante la policía si quieres que esto quede registrado formalmente. No necesariamente para presentar cargos, sino porque un informe documentado te protege si esto vuelve a suceder y te da ventaja si alguna vez necesitas demostrar un patrón. Ella me explicó el proceso de manera metódica, congelando la tarjeta comprometida esa misma tarde y emitiendo un reemplazo con un nuevo número para el siguiente día hábil, agregando la autenticación de 2 factores a cada cuenta vinculada a mi nombre y marcando mi perfil internamente. Así que cualquier intento de transacción futura desde un dispositivo no reconocido requeriría una llamada de verificación manual antes de procesarse. Anoté todo en la parte de atrás de un sobre, como si estuviera de nuevo en una sala de declaraciones en vez de en mi propia cocina. La precisión específica del proceso me dio una tranquilidad en el pecho que 4 días de caos familiar no habían logrado tocar. Una cosa más, Dana agregó antes de que colgáramos. Mencionaste que no era la primera vez que el dinero se movía de manera extraña entre tú y un familiar. No puedo abrir una investigación sobre transacciones pasadas sin documentación más específica, pero si alguna vez quieres establecer un patrón formalmente para fines legales, no solo para tu tranquilidad, empieza a llevar registros con fechas desde ahora. Es mucho más fácil construir una línea de tiempo hacia adelante que reconstruir una hacia atrás. Llamé yo misma al Chalet Resort esa tarde y hablé con Colette Fenwick, la directora de servicios al huésped, con 9 años de experiencia en gestión hotelera, quien confirmó, una vez que le expliqué la situación, que su sistema de reservaciones también había marcado el intento de nueva reserva por una discrepancia en el nombre y se negó a procesarla sin una verificación adicional de identidad. Verificación que mi papá no pudo proporcionar porque la cuenta, el número de confirmación y el perfil de lealtad estaban todos registrados únicamente a mi nombre. Por si sirve de algo, agregó ella, con una voz que reflejaba el cansancio específico de alguien que ha tenido exactamente esta conversación más de una vez durante las fiestas. Vemos esto más seguido de lo que te imaginas en esta época del año. Las familias y las reservaciones no siempre encajan sin problemas, especialmente cuando el depósito ya lo pagó alguien diferente a la persona que intenta usarlo. Me alegra que nuestro sistema lo detectara antes de que se hiciera algún cargo a tu tarjeta. Ya dejé una nota en el expediente para que ningún intento de reservación futura se procese sin tu autorización directa, sin importar el nombre que se proporcione. Siguiendo la sugerencia de Dana, llamé a un abogado de protección al consumidor que el banco tenía en su lista de abogados recomendados, Nolan Preet. 13 años manejando disputas familiares, financieras y casos de fraude, con una voz al teléfono que sonaba como si perteneciera a alguien que ya nada le sorprendía de lo que las familias eran capaces de hacer. Pagué de mi bolsillo una consulta de 15 minutos y le pregunté directamente si realmente tenía algún riesgo o algún recurso real. La gente asume que el parentesco es un escudo legal, me dijo. No lo es. Simplemente hace que los fiscales y los jurados sean más reacios a tratarlo de la misma manera que tratarían a un desconocido haciendo lo mismo. El intento de usar tu información de pago almacenada sin autorización es técnicamente exactamente lo que la ley de protección contra el fraude existe para cubrir, sea un familiar o no. Si decides o no proceder formalmente es completamente tu decisión. Lo que te recomendaría de cualquier manera es documentar todo ahora, por escrito y con fechas, porque dentro de 6 meses, si esto vuelve a suceder, vas a querer tener un rastro documental que ya exista, en lugar
lugar de uno que estés tratando de reconstruir de memoria. También sugirió amablemente que, si he estado cubriendo los gastos familiares de manera informal durante años sin nada por escrito, tal vez valga la pena decidir de ahora en adelante si cualquier ayuda futura viene acompañada de documentación. No por rencor, dijo, sino porque la generosidad que no se deja por escrito tiende a convertirse silenciosamente en una obligación que tampoco se deja por escrito. Siguiendo su sugerencia, presenté un informe ante la Unidad Local de Delitos Financieros, donde el detective Youssef Baptiste, con 14 años en el cuerpo, tomó mi declaración por teléfono con una voz tan pausada que hizo que todo pareciera menos grave y más manejable que una hora antes. Hizo preguntas precisas y cuidadosas. La hora exacta de la transacción intentada, si mi padre alguna vez había tenido permiso explícito para usar la tarjeta, si era la primera vez que dinero o información financiera se movía entre nosotros sin mi consentimiento, y leyó la declaración final en voz alta 2 veces antes de finalizarla. No presentaremos cargos a menos que usted lo desee, dijo. La mayoría de los casos familiares como este se resuelven sin que nadie quiera eso, y entiendo por qué, pero me alegra que lo esté dejando por escrito. La gente olvida lo importante que es tener un rastro documental hasta el día en que es lo único en lo que alguien cree. Me dio un número de caso y me dijo que lo guardara en un lugar donde no lo fuera a perder, igual que guardarías un recibo de algo caro. Esa noche colgué con un número de caso, un nuevo número de tarjeta y una carpeta. Una carpeta de verdad, porque algunos hábitos del trabajo me los llevé a casa, etiquetada con una fecha y 4 documentos adentro. La confirmación original, el aviso de cancelación, la transcripción de la alerta de fraude que Dana me había enviado por correo y una captura de pantalla de los mensajes de Ingrid. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con eso. Solo sabía que ya no iba a ser la única que entendiera lo que realmente había pasado. Los 3 días entre la llamada de fraude y la cena de aniversario de mis abuelos fueron los más difíciles de todo ese tiempo, incluso más difíciles que la noche en que me dijeron que no estaba invitada. Dejé la carpeta abierta en mi mesa de la cocina casi todo ese sábado. Volví a leer los mismos 4 documentos, como si repasarlos suficientes veces hiciera que la decisión fuera obvia. Parte de mí quería simplemente entregarle todo a Nolan Pruitt y dejar que una carta de un abogado hablara por mí, de manera limpia y procedimental. Nada desordenado ni público al respecto. Parte de mí quería no decir nada, dejar que mi papá asimilara en silencio lo que el banco y el resort ya le habían impedido salirse con la suya y considerar que eso era suficiente. Ninguna de las dos opciones me parecía correcta. Una carta de un abogado mantendría todo esto invisible para todos excepto para nosotros dos, y la invisibilidad era precisamente la condición que permitió que esto continuara durante una década. No decir nada significaba que mi mamá e Ingrid seguirían creyendo la versión de la historia que les permitía dormir tranquilas por la noche, que yo había exagerado, que había avergonzado a la familia por nada, que el verdadero daño aquí era que Ingrid se había quedado sin nada de qué presumir, en lugar de un hombre tratando de usar la identidad de su hijo sin permiso. Mis manos no estuvieron del todo firmes en todo el fin de semana. Un zumbido bajo y persistente de adrenalina que no había logrado quitarme desde la llamada por fraude. Y para el domingo por la noche había decidido, no sin algo de miedo sobre lo que me costaría, que la única versión de la verdad que importaba era la que todos escucharan al mismo tiempo, en el mismo lugar, sin dejar espacio para reescribirla después. Todo salió a la luz 3 días después, en la cena por el 40 aniversario de mis abuelos, un evento al que casi no fui, considerando todo, antes de decidir que evitarlo solo le daría a mi familia una oportunidad más de controlar la historia en una habitación en la que yo no estuviera. El restaurante había rentado su salón trasero para esa noche, con manteles blancos, una pantalla para diapositivas ya instalada en la esquina para las fotos del aniversario, unas 30 personas entre familiares y amigos llenando 2 mesas largas bajo series de luces que algún primo había pasado una hora colgando. Ingrid, después de 4 copas de vino en la noche, no pudo resistirse a la audiencia de tías, tíos y los viejos amigos de golf de mi abuelo. La Navidad fue un desastre porque Travis se echó para atrás, dijo, lo suficientemente fuerte como para captar la atención de toda la mesa. Su voz estaba dirigida a la audiencia, no a mí. Papá y yo tuvimos que arreglar todo lo que él arruinó. Me levanté. Yo no había planeado el proyector. Había traído mi laptop más por costumbre, pensando que tal vez la necesitaría para otra cosa completamente diferente, pero la pantalla ya estaba conectada y caliente por la presentación de diapositivas anterior, y me tomó menos de un minuto cambiar la fuente. La primera diapositiva era la confirmación original del chalet. Mi nombre, mi tarjeta, con la fecha y hora de hace 4 meses. La segunda era el aviso de cancelación, el reembolso depositado de nuevo en mi cuenta, fechado la mañana después de que me dijeron que no estaba invitada. La tercera era una captura de pantalla de los propios mensajes de Ingrid con la misma fecha. Todas mis amigas saben sobre el chalet. Estás arruinando mi Navidad, junto a una publicación pública de su cuenta de hace 3 semanas, con el nombre del resort y 3 emojis de fuego en el pie de foto. La última diapositiva era la transcripción de la alerta de fraude del correo electrónico de Dana Okafor. El nombre de mi papá impreso claramente bajo el campo, nombre de facturación ingresado, junto a una marca de tiempo de 4 días después de que él me dijo, en su propia sala, que no era bienvenida. Esto, dije tan calmadamente como pude, es la línea de tiempo real. Me dijeron que no estaba invitada, así que cancelé una reservación que siempre fue mía. Cuando eso no les dio lo que querían, alguien
intentó usar mi tarjeta sin mi permiso para reservarla de nuevo. Nadie dijo nada por un largo momento. Un tenedor tintineó contra un plato en algún lugar de la mesa. Mi tío Foster murmuró en voz baja, pero no lo bastante como para que no se oyera. Sabía que algo andaba mal con todo ese viaje. Uno de los antiguos compañeros de golf de mi abuelo, un hombre que había conocido toda mi vida como invariablemente cortés, solo negó con la cabeza y dijo, increíble, en un tono que dejaba muy claro a quién se refería. Mi prima Odessa, sentada cerca del centro de la mesa, tenía el teléfono medio levantado antes de que pareciera pensarlo mejor y lo dejara de nuevo sobre la mesa, aunque no antes de que notara a varios otros familiares mirando sus propias pantallas. Ya, sospechaba yo, enviándose mensajes de texto entre ellos por debajo de la mesa. Ingrid tartamudeó algo sobre el contexto que nadie la dejó terminar. Eso no es así, lo estás tergiversando. Eso no es lo que realmente... Pero su voz se apagó cuando incluso su propio novio, sentado a su lado, apartó la mano de su hombro. El rostro de mi madre se desmoronó, la suavidad compasiva desapareció, reemplazada por algo más parecido al pánico. Mi padre se quedó muy quieto en la cabecera de la mesa, pálido, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando una frase que no podía terminar de armar. Pensé que ese sería el final natural de todo. La habitación se quedó en silencio. La presentación terminó y todos se quedaron sentados con lo que acababan de ver. No fue exactamente así. Mi abuela, de 82 años, sentada en la cabecera de la mesa con el vestido que usó en su propia boda 40 años antes, fue quien rompió el silencio y no de la manera que nadie esperaba. Dejó su tenedor con un pequeño y deliberado clic que, de alguna manera, resonó más que cualquier voz alzada en toda la noche. Grant, le dijo a mi papá con una voz que claramente había resuelto disputas en esa mesa durante 4 décadas. ¿Es la primera vez? ¿O también deberíamos preguntar sobre el crucero de hace 2 años? Mi papá no respondió. No tenía que hacerlo. Mi tía, al otro lado de la mesa, se quedó muy quieta y la vi unir en tiempo real la historia de la tarjeta rechazada en el muelle de ese crucero de aniversario en el que había estado, ese que él había descartado como un error bancario, con lo que ahora estaba viendo en la pantalla. Eso también fuiste tú, dijo lentamente. No era exactamente una pregunta. Sus ojos iban de la pantalla a mi papá y de regreso, como si estuviera recalibrando toda una década de pequeñas rarezas medio recordadas en una sola imagen poco favorecedora. Mi abuela no volvió a alzar la voz, no lo necesitaba. Simplemente miró a mi papá por un largo momento, de la manera en que me imaginé que lo había mirado muchas veces durante más de 60 años viéndolo convertirse en quien fuera que se había vuelto, y dijo, lo suficientemente bajo para que solo quienes estaban más cerca pudieran oírlo. Te crié mejor que esto, Grant. No sé cuándo dejaste de creerlo. No era el final que esperaba entregar cuando entré con la laptop. Yo había venido preparada para demostrar una cosa. Lo que realmente sucedió fue una década de pequeñas deudas silenciosamente absorbidas, que finalmente se enumeraron en voz alta frente a la única sala para la que mi papá había pasado toda su vida cuidando su imagen. Los días después de la cena tampoco se limitaron a esa sola habitación. Mi tía llamó 2 días después para decir que, después de esa noche, revisó sus propios estados de cuenta y encontró una transferencia a mi papá de hace 3 años. Un préstamo a corto plazo, le habían dicho en ese momento. Uno que nunca se pagó y que le daba demasiada pena volver a mencionar. Mi tío Foster mencionó casi de pasada que uno de sus amigos del golf, que había estado en la cena, estaba en el mismo círculo de negocios que el cliente más importante de mi papá y que aparentemente ese cliente hizo una pregunta directa en una reunión esa semana sobre lo que pasó en esa cena familiar de la que todos hablan. Mi papá no quiso confirmar ni negar nada al respecto cuando me enteré de eso por terceros. Pero Ingrid mencionó en un mensaje de texto al que no respondí que él había llegado a casa después de esa reunión con un humor que ella no le veía desde hacía años. La propia Ingrid pasó la mayor parte de la semana siguiente respondiendo mensajes de los mismos amigos a los que les había presumido lo del chalet, varios de los cuales resultó que habían estado en la cena o se enteraron de ella en cuestión de horas. Me mandó un mensaje una vez, tarde un jueves. No era exactamente una disculpa, más bien una especie de confesión atónita. No sabía lo del crucero, ni lo del servicio de catering. Pensé que solo había sido esa vez. Tampoco respondí a ese mensaje. Estaba aprendiendo que a algunas cosas había que darles más tiempo para asentarse que el que permite un intercambio de mensajes antes de convertirse en algo real. Archivé la carpeta, la real, física, 4 documentos más el número de caso en el mismo cajón donde guardaba mis registros de impuestos, fechados y etiquetados de la misma manera en que etiquetaba todo en el trabajo. Todavía no sabía si alguna vez la necesitaría de nuevo. Sospechaba, en silencio, que sí. Mi mamá llamó una vez más esta semana, no para disculparse, sino con una pregunta. Si iba a ir para Año Nuevo, lo dijo con una voz que había perdido toda su suavidad anterior, reemplazada por algo más parecido a una incertidumbre genuina que a una actuación. Le dije que aún no lo había decidido, lo cual era cierto, y también, me di cuenta mientras lo decía, era la primera vez en años que dejaba una invitación familiar sin responder de inmediato, sin tratar de manejar los sentimientos de los demás por la demora. Cerré la laptop, la metí en mi bolsa y miré a mi papá una última vez. No con enojo, lo cual me sorprendió, sino con algo
algo más parecido a la claridad fría de terminar un cálculo largo y finalmente ver el número al final de la página. Mi abuela me miró desde el otro lado de la mesa, con un leve asentimiento, como si entendiera exactamente lo que me había costado levantarme en ese cuarto, y exactamente por qué lo había hecho de todos modos. Tomé mi abrigo del respaldo de mi silla, me despedí en voz baja de mis abuelos, sin nada de fingido, y pasé junto a las luces de colores, el pastel a medio comer y el silencio congelado y furioso de mi padre, rumbo a la puerta. «Feliz Navidad», dije, para nadie y para todos, y salí al aire frío y limpio del estacionamiento y no miré atrás para ver quién me seguía.